Bueno, vamos al grano. Hoy vamos a contar las muertes más absurdas de la historia, algunas que son difíciles de imaginar que hayan pasado y otras que simplemente no tienen sentido. Así que si lo que quieres es contar a todo el mundo maneras de morir que no conocían, quédate que comenzamos a dibujar. ¿Alguna vez has tenido una barba tan larga que podrías tropezarte con ella? Yo personalmente no, y creo que la respuesta con casi total seguridad para todo el mundo es que no. Y suena irreal, ¿verdad? Pero es que esta era la realidad para Hans Steininger, una figura austríaca del siglo XVI, famosa por su barba extraordinariamente larga. Alcalde de su pueblo, lo que lo distinguía no era su papel político, sino también su barba, que medía nada más y nada menos que 1,4 metros. Ahora bien, ¿por qué mantener una barba tan aparatosa? En el pasado, las barbas largas eran símbolos de sabiduría y estatus. Steininger llevó esto al extremo, haciendo de su barba una parte legendaria de su identidad. Trágicamente, su icónica barba se convirtió en su perdición. En 1567, durante un incendio en la ciudad, nuestro protagonista, con las prisas, se olvidó de recogerse la barba. Sucedió lo inevitable, tropezó mientras intentaba escapar, lo que provocó que cayera por las escaleras. Esta caída provocó lesiones mortales, lo que marcó un extraño final para un legado aún más extraño. Quizá no conozcas a Jean-Baptiste Lully, el compositor francés que revolucionó la música de la corte del siglo XVII. Nuestro protagonista tuvo una historia clásica de pobreza a riqueza. En 1653 había cautivado al rey Luis XIV con su talento excepcional y acabó convirtiéndose en el compositor de la corte. Lully no era solo un músico, era un showman. Transformó la ópera francesa integrando ballet, orquesta y libretos en francés, un marcado alejamiento de la escena dominada por los italianos. Pero aquí es donde se vuelve extraño. El 8 de enero del año 1687, mientras dirigía una broma para celebrar la recuperación de Luis XIV de la cirugía, Lully se golpeó el dedo del pie con su larga batuta. Algo trivial, ¿verdad? Pues no exactamente. Esta pequeña herida provocó una infección mortal, se produjo gangrena, una infección mortal, como ya sabemos. Para salvar su vida, los médicos sugirieron amputarle la pierna. Lully, priorizando sus habilidades de baile sobre su vida, se negó. Esta decisión le costaría muy caro. La desaparición de Lully es una mezcla de ironía y desgracia, tan dramática como sus óperas. Enrique I de Castilla es una figura envuelta en el misterio medieval. Nacido en 1204, ascendió al trono con apenas 10 años, en una época de caballeros y reinos. El reinado de Enrique, aunque breve, no fue en una era pacífica. Castilla, un reino fundamental en la España medieval, era un paisaje de intrigas políticas y luchas de poder. Con una regencia al mando, el gobierno del joven rey era todo menos autónomo. Sin embargo, sus contribuciones personales siguen siendo un tema de debate entre los historiadores, dado su limitado tiempo en el trono. Ahora vamos al misterio, su muerte. En 1217, con apenas 13 años, la vida de Enrique acabó de golpe. El registro oficial indica un extraño accidente durante un juego con piedras con sus amigos, algo que involucró una teja del techo de un palacio que se le cayó encima. Un juego un poco raro, la verdad, pero claro, las dudas aparecieron. ¿Fue un accidente o algo más siniestro? La falta de registros detallados de la época alimenta los debates en curso entre los historiadores. Nacido en 1849, Jasper Newton Jack Daniel era más que un simple nombre en una botella de whisky. Fundó la destilería Jack Daniel a los 16 años, convirtiéndose así en uno de los empresarios más jóvenes de Estados Unidos. Su producto estrella, el número 7, rápidamente ganó fama. A principios del siglo XX, el whisky Jack Daniel's era un nombre muy conocido, sinónimo de calidad. Este éxito fue notable, considerando que menos del 10% de las empresas sobreviven más allá de su primera década durante esta época. Sin embargo, en 1906, un incidente aparentemente pequeño tuvo consecuencias muy importantes. Daniel, frustrado, le dio una patada a su caja fuerte tras olvidar la combinación, y esta lesión en el dedo del pie parecía leve al principio, pero es que lo que no podía imaginar es que provocaría una infección grave. En aquellos tiempos, las infecciones eran a menudo mortales y alrededor de una tercera parte de las infecciones relacionadas con heridas provocaban muertes, debido al conocimiento médico limitado y la falta de antibióticos. La causa exacta de la muerte de Jack Daniel sigue siendo un tema de debate. Oficialmente murió por envenenamiento de la sangre relacionada con la lesión en el dedo del pie en 1911, pero algunos especulan que las implicaciones de otros problemas de salud podrían haber influido.
Francis Bacon seguramente ya es un nombre que te suena. Nacido en 1561, fue una figura icónica del Renacimiento. No solo el típico filósofo, fue un estadista, científico y autor, pionero del método científico. El trabajo de Bacon revolucionó el pensamiento. Su método sentó las bases de la ciencia moderna. Creyó que la observación y la evidencia son clave para comprender el mundo natural, una idea radical en una era dominada por creencias tradicionales. En abril del 1626, la fascinación de Bacon por la ciencia provocó su prematura desaparición. Se embarcó en un experimento para estudiar los efectos del frío en la conservación de la carne. En medio de una tormenta de nieve, Bacon compró un pollo, lo llenó de nieve y observó. Este inusual experimento tenía como objetivo explorar el potencial de la refrigeración, un concepto muy adelantado a su tiempo. Su dedicación tuvo un costo, y es que, expuesto a los duros elementos, Bacon contrajo neumonía. Sin los avances médicos que tenemos hoy, esa condición era a menudo una sentencia de muerte. Murió a los 65 años, sucumbiendo a su enfermedad. Otro hombre de ciencia, Tycho Brahe, fue un astrónomo danés del siglo XVI, cuyo trabajo sentó las bases de la astronomía moderna. Nacido en 1546, Brahe era conocido por sus precisas y completas observaciones astronómicas. Ahora profundicemos en el misterio que rodea su fallecimiento en 1601. Durante años, la causa de la muerte de Brahe fue un tema de debate. En 2010, los científicos exhumaron su cuerpo y revelaron altos niveles de mercurio. Este descubrimiento llevó a especulaciones sobre un envenenamiento. ¿Fue un accidente, un asesinato o simplemente sus remedios para la salud salieron mal? Los niveles de mercurio eran más de 100 veces superiores a la cantidad normal. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido envenenado por un rival o incluso por su asistente, Johannes Kepler, pero la evidencia sigue siendo inconcluyente. Clement Vallandigham, un hombre que a menudo se pasa por alto en la historia de Estados Unidos, jugó un papel único en la Guerra Civil. Nacido en 1820, Vallandigham se convirtió rápidamente en un destacado político y líder de los Copperheads, una facción de demócratas del norte que se oponían a la Guerra Civil. Conocido por sus ardientes habilidades de oratoria, abogó por la paz y negoció con la Confederación. Su postura generó controversia y fue arrestado en 1863 bajo cargos de violar una orden militar. Después de la condena fue exiliado a la Confederación y luego llegó a Canadá. Al regresar a los Estados Unidos en 1864, continuó con su carrera política, pero es su muerte en 1871 la que marca un giro extraño. Murió con 50 años, no en batalla ni por enfermedad, sino debido a un accidente inusual. Estaba defendiendo a un hombre acusado de asesinato en una pelea de bar. Para demostrar el disparo accidental de la víctima, utilizó lo que pensó que era un arma descargada. Trágicamente, el arma estaba cargada y Vallandigham se disparó fatalmente, demostrando el caso de su cliente en el proceso. Qin Shi Huang fue el primer emperador de una China unificada. Nacido en el 259 a.C., llegó al poder conquistando 6 estados en guerra, creando la dinastía Qing en el 221. Esto marcó el comienzo de la China imperial, uno de los eventos más importantes en la historia de este país. El emperador Qing no solo fue un conquistador, estandarizó pesos, medidas e incluso el sistema de escritura, moldeando profundamente el futuro de China. Fue tan influyente que sus políticas duraron milenios. Pero obsesionado con la vida eterna, el emperador Qing ingirió pastillas de mercurio, creyendo que contenían la clave de la inmortalidad. Irónicamente, estas mismas pastillas lo estaban envenenando lentamente. Con apenas 49 años de edad, el emperador murió durante un viaje. En el próximo capítulo, más rarezas históricas que no conocías. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a like para seguir dibujando la historia juntos, ya que de historias va la cosa.